La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021 en su modalidad virtual. Arquitecto, maestro en restauración de monumentos históricos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del Patrimonio Histórico Arquitectónico de México, adscrito a la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Recibió el Premio Francisco de la Maza por la mejor tesis de maestría, INA 2000. Y la medalla Alfonso Caso por la UNAM 2004. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia, medalla de reconocimiento por el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México en Hidalgo. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y la Academia Hidalguense de la Historia a los organizadores del Festival Internacional de la Imagen por esta oportunidad para platicarles de esta relación tan interesante entre el patrimonio cultural histórico y el agua. Muchas gracias. En torno a este tema hay estudios efectivamente particulares, aunque no existe una relación general que nos otorgue una visión panorámica de la importancia de este tema. Y eso es lo que me gustaría ahora presentarles. Sin la relación del ser humano con el agua, no existiría civilización alguna. Es más, no existiría vida, por lo menos como la conocemos. El análisis de las formas de su aprovechamiento y uso a lo largo de la historia puede brindarnos útiles e interesantes experiencias para nuestra vida actual. Ahora que enfrentamos serias emergencias ecológicas debidas a tantas agresiones a la naturaleza y el equilibrio ambiental, es justo valorar las soluciones antiguas convertidas en patrimonios hidráulicos históricos para extraer lecciones fructíferas hacia el futuro. El estado de Hidalgo no podía ser la excepción. Tradicionalmente no se ha considerado como poseedor de recursos acuíferos de importancia, posiblemente teniendo en cuenta las áridas planicies pulqueras o el áspero paisaje del mezquital, atemperados ambos por la bondadosa planta del maguey. Sin embargo, cuenta con algunos ríos de importancia, presas y embalses que están presentes en el paisaje cultural de varias de sus regiones geográficas. Por ejemplo, los ríos Tula, Moctezuma, Amajac, las lagunas de Tecocomulco, Molango o Meztitlán, aunque esta última se ha desecado en tiempos recientes. En el libro Navegando por Hidalgo del año 2008, exploramos ciertos horizontes y recursos poco conocidos. Por cierto, la foto de la portada corresponde a una iglesia cuya comunidad debió de ser trasladada por la construcción de una presa. Es el mismo caso que San Francisco Bojay y la presa Endó. En el territorio de Hidalgo hay una gran gama de testimonios interesantes que con toda seguridad abonan a ese conocimiento y uso racional del agua. Ahora quiero presentarles ciertos sitios, incluyendo algunos olvidados y desconocidos. Iniciamos con dos referencias importantes. Una, la toponimia y los glifos de algunas poblaciones derivadas del agua, como Apan, Atotonilco,
Michimaloya o Tlanalapa. Esta última, por ejemplo, significa lugar sobre la abundancia de agua. Y dos, la representación en algunos códices de imágenes bellas y coloridas para varios lugares del actual Hidalgo, referidas a corrientes de agua y manantiales en especial. Conocer, valorar, conservar. En varias ocasiones he expresado esta tríada imprescindible para acercarnos al patrimonio cultural, material e inmaterial del que somos solo depositarios temporales, con el objetivo de transmitirlos con la mayor integridad posible a las nuevas generaciones. No puede exagerarse la importancia fundamental de la catalogación para lograr ese propósito final, a través de la vinculación entre los individuos y el patrimonio, asegurando la permanencia de éste. Los registros del catálogo contribuyen al conocimiento, valoración y conservación de este legado. Ahora continuamos con esa etapa de la investigación, rescatando del olvido esos elementos patrimoniales. Tal vez sea una tarea permanente, puesto que aun contemplando la suposición de haber concluido el registro de todo el patrimonio cultural, entonces las actualizaciones se volverían imprescindibles. En la imposibilidad de comentar en este breve espacio todas las manifestaciones histórico-hidráulicas, haremos unas apreciaciones y comentarios que espero sean de utilidad. Leonardo Icaza Lomelí, estudioso del patrimonio material en torno al agua, escribió varios trabajos importantes. Por ejemplo, en el Boletín de Monumentos Históricos, con un artículo denominado Patrimonio, Agua y Arquitectura Novohispana, propone una clasificación de la arquitectura hidráulica en dos grupos: aprovechamiento y desagüe, subdivididos en varios géneros: captación, almacenamiento, elevación, conducción, comunicación, energía y regadío, higiene y limpieza, control y distribución, protección y desalojo. En todos estos géneros se distribuyen todos los elementos patrimoniales en torno al agua. Es un ejercicio útil para clasificarlos. Tal vez el punto de partida son las mismas herramientas con las que se construyeron los ingenios hidráulicos que ahora nos asombran, desde el tornillo de Arquímedes, los rudimentarios niveles de agua, hasta las máquinas de vapor, desarrollando la revolución industrial. Es evidente que por su presencia y su monumentalidad son los acueductos los más llamativos dentro del patrimonio cultural hidráulico. Más allá de ellos, particularmente para el caso de Hidalgo, el de Zempoala, ahora llamado de Tembleque, o el ubicado en San José Atlán, hay un repertorio muy grande de elementos hidráulicos que, aunque muchos de ellos abandonados, nos expresan aún una serie de contenidos históricos y simbólicos del mayor interés. Prácticamente todos los conventos mendicantes tienen un sistema hidráulico de soporte: acueductos, aljibes, cisternas, fuentes. Era necesario garantizar como un primer paso el abasto del agua, antes incluso de pensar en las tareas de evangelización. Se encuentran en general abandonados o en ruinas, al no contar con un mantenimiento continuo.
Los botaguas o gárgolas siguen funcionando, desaguando con eficacia las precipitaciones pluviales. Algunos son verdaderas esculturas de gran belleza, como el caso de Xoquizoquipan, que recuerda, por cierto, a las obras Tequitqui y a las esculturas indígenas precortesianas. En los muros conventuales también se plasmaron recuerdos y añoranzas del agua. Se han asociado, por ejemplo, a los chalchihuites con el agua, estas piedras verdes tan significativas para las culturas indígenas. Se afirmaba su capacidad de atrapar humedad en su interior. En Izmiquilpan aparecen, rodeando el glifo del Sotocoro, los caracolillos característicos de las corrientes de agua. En el convento de Tepeapulco, casa del fraile Bernardino de Sahagún, está representado un mascarón con animales acuáticos. El ser podría asociarse con Tlaloc, pero ya transmutado por la conjunción artística del tlacuilo indígena y el bagaje renacentista del continente europeo, como el dibujo del Códice Iztlilxóchitl, dibujado con las convenciones de las dos culturas. También en el convento agustino de Villa de Tezontepec, en el cubo de las escaleras, un paraíso acuático refleja la nostalgia por el agua en un medio ambiente árido. El acueducto de Zempoala es uno de los ejemplos más importantes de colaboración técnica, social y cultural. Fue construido entre los años 1554 y 1571, 17 años de trabajo ininterrumpido de las localidades de Zempoala y Otumba. Inicia a las faldas del volcán de Tecajete a una altitud de 2.548 metros sobre el nivel del mar, descendiendo a 2.378 metros en Otumba. Tiene, por tanto, una diferencia de solo 170 metros a lo largo de su trayecto. Su longitud total es de 48.22 kilómetros. La arquería mayor, en la barranca de Tepeyagualco, alcanza una altura de 39.65 metros, sobrepasando las mayores elevaciones de acueductos de un solo nivel levantados hasta el siglo XVI. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre varios acueductos a nivel mundial, contemplando sus fechas de realización y algunas de sus medidas más importantes. Aquí se revela la importancia del de Zempoala en comparación con otros ejemplos anteriores. El complejo hidráulico se compone de manantiales, apantles o canales de conducción del agua, tanto superficiales como subterráneos, cajas de agua como registros, areneros a manera de filtros para captación de impurezas, arquerías de mampostería para salvar desniveles, aljibes, sifones que elevan el nivel del agua, así como bebederos para animales y lavaderos. Algunos tramos de arquería se hallan en los terrenos de las haciendas de Tecajete y Arcos, ambas en el estado de Hidalgo. Otro aspecto de gran interés son los glifos indígenas que fueron colocados por los constructores a lo largo de varias arcadas, relatando parte
del pensamiento religioso de la sociedad prehispánica. Una de las características más relevantes del acueducto es la presencia de técnicas de construcción, tanto europeas como indígenas, en el trazo de arcos y en las cimbras hechas con adobe. Es una muestra del sincretismo cultural de la sociedad novohispana que lo realizó, raíz del mestizaje que caracteriza al pueblo mexicano desde entonces. La Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, expedida el 8 de julio de 2015, indica, cito, la inscripción en esta lista conforma el valor universal excepcional de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. El acueducto es una muestra única del genio humano y es una parte esencial del patrimonio cultural de México y del mundo. Nos muestra que a pesar de todas las contradicciones, es posible una convivencia de grupos humanos en pos de un bienestar colectivo. La declaratoria también incluye el paisaje magueyero asociado al monumento hidráulico, centros históricos y haciendas pulqueras. Otro de los conventos insignia de Hidalgo, el Agustino de Actopan, posee importantes vestigios del empleo acuífero. El gran aljibe, ubicado en la parte posterior del convento, por cierto ocupado hace tiempo por una cancha deportiva, se abastecía mediante este acueducto. Y según el Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, una obra fundamental de referencia para todo el análisis de la arquitectura religiosa de Hidalgo, cito, fue hecho a todo costo. Recorría un trayecto de 11,000 varas para aprovechar las aguas de unos pequeños manantiales situados en la falda de los frailes. Como el agua de que se disponía no fuese bastante, se aprovecharon los desagües de las cubiertas del convento con su iglesia y con ese caudal se regó la huerta y se dio agua a la población. Tenemos entonces una interesante obra hidráulica que se remonta años antes de la construcción del templo agustino de Actopan, iniciado en el año 1550. Su arquería de 3 elementos es el vestigio más notable, cubriendo una longitud de unos 30 metros. Piletas y aljibes a lo largo del trayecto dan cuenta de la importancia material de toda la obra. Los grafitis en el interior de la pantle son una muestra interesantísima que prueba la apropiación popular del acueducto. Agradezco a mi amigo José Hernández Cruz, un apasionado promotor cultural de Actopan, por habernos mostrado esta obra. Otro acueducto importante es el de San José Atlán, una obra monumental compuesta de 14 arcos, uno de ellos doble, construida con mampostería y sillares de cantería. En planta se divide en 3 secciones que dan un total de 155 metros de longitud, teniendo el tramo central 44 metros de alto, siendo entonces uno de los más altos del país, pudiendo superar al acueducto de Zempoala. La sección del canal superior permite la circulación de peatones en la actualidad.
A pesar del nulo mantenimiento, el acueducto se halla en muy buenas condiciones. Otro legado del siglo XVI, único, es la caja de agua de Tepeapulco Hidalgo. Se trata de una singular obra de ingeniería hidráulica. Es una de las primeras obras de beneficio social en la que los franciscanos pusieron especial empeño. Los habitantes de Tepeapulco tomaban agua pluvial captada en los jagüeyes, pero con la introducción del ganado por los españoles, el agua de estos depósitos se contaminó. Para remediar esta situación, los franciscanos iniciaron en 1541 la construcción de un acueducto de cal y canto que, después de un convenio con el propietario de la hacienda de Alcantarillas, en el actual municipio de Apan, donde existen manantiales de agua potable, habría de llevarla a una distancia de 25 kilómetros y medio al pueblo de Tepeapulco. Para 1545 la obra quedó terminada y el acueducto pudo conducir el agua por canales subterráneos y tomas de mampostería hasta el centro de la población, en donde remata la caja de agua descrita. Y como vemos, esta obra es el antecedente más importante del acueducto de Zempoala. Aún se conserva el acueducto que llega a la caja, el cual tiene un trazado irregular. Levantado con mampostería, tiene varios tramos con diferentes secciones. En su mayor parte, el canal de agua corre cubierto para impedir su contaminación. Varias arcadas del acueducto se encuentran actualmente tapiadas. La caja de agua en sí es una construcción de planta aproximadamente cuadrada, con dos entradas enmarcadas por sendos arcos de medio punto, sostenidos por semicolumnas. Estas entradas están actualmente cerradas por un cancel sostenido por un murete de 40 centímetros de alto, de tal forma que se impide el acceso al interior. En los otros dos costados hay 4 salidas de agua por muro en forma de cabezas de león, que derraman el agua en estanques rectangulares. Esta también es una obra tequitqui muy notable. La parte superior de la esquina noreste presenta también 2 surtidores de agua antropomorfos que conducen el agua a unas pequeñas piletas de piedra y de ahí escurre por gravedad a los estanques antes mencionados. A lo largo de la cornisa superior que rodea a la caja hay una leyenda labrada limitada por 2 cordones franciscanos en lengua náhuatl que reza lo siguiente. Cito: llegó por agua la fe verdadera, el inmaculado verdadero Dios. Era emperador de España el Tlatoani Carlos V y arquivisorrey don Antonio de Mendoza. Aquí en Tepeapulco era gobernador don Diego y dispusieron las 3 aguas su comunidad para la gente de Tepeapulco y el cultivo de las tierras patrimoniales. En la esquina noreste se alza una pequeña torre de apariencia mudéjar, en cuyo interior se alberga un estanque que recibe el caudal del acueducto y lo distribuye a los conductos inferiores. Un pasillo cubierto y un patio están adyacentes a la caja por su lado norte y oriente. La función del pasillo es acceder a unos registros junto a las salidas de agua. 2 contrafuertes enmarcan 2 estanques y la escalinata de cantería al poniente.
El conjunto se completa con un espejo de agua, el cual abastece unos lavaderos al norte y sur del mismo. Dicho espejo de agua tiene al centro una estatua reciente que representa a un fraile franciscano. Una cisterna se alimentaba del acueducto en el interior de la llamada Casa de Cortés frente al convento. Aquella tiene un abrevadero para animales, un depósito para sacar agua y una pileta para uso doméstico. El valor del monumento aumenta considerablemente porque, a pesar de los años, aún era utilizado por el pueblo. El acueducto de El Cerezo a Pachuca, promovido por los franciscanos descalzos de esta última población desde el año 1611, con interesantes tramos como los arcos de Camelia y el arco de San Juan, de la Media Naranja a San Francisco, es otro patrimonio hidráulico bastante abandonado. Igualmente, es muy importante el legado material producido por las poblaciones indígenas en torno al aprovechamiento del agua. Piletas utilizadas como lavaderos comunitarios, como en este caso de la Sierra Alta. Han sido importantes espacios de convivencia social que han mitigado las penurias ancestrales por obtener agua para la subsistencia cotidiana. En Mezquititlán aún se conservaba otra pileta, al igual que en Sabino Grande, en Huichapan, junto con lavaderos comunitarios. El sentido social de estos lavaderos populares fue retomado para las áreas cercanas a calpanerías en las haciendas, como es este caso de San Lorenzo. Varios de estos sistemas de abastecimiento y distribución fueron obsoletos con la introducción de redes de agua potable en la etapa contemporánea. En torno al agua hay objetos utilitarios cotidianos de gran importancia para las economías rurales, como una trampa para peces llamada poxtera, tejida con la palmera del coyol, formando tiras de otate amarradas con hilo cáñamo, en algunos casos, y la trampa se logra gracias a un ingenioso cono. Es muy interesante que una forma muy similar de trampa se desarrolla ancestralmente en otras latitudes del planeta. Este es un cartel de la Secretaría de Cultura con una ilustración al respecto. Para la Sierra Gorda hidalguense, la pileta y abrevadero de Vicente Guerrero en Pacula es una interesante muestra de una obra utilitaria que ha perdurado al paso del tiempo y, como algunas de las que hemos reseñado, aún sirve a la población. El abastecimiento del agua se realiza gracias a 4 pozos cuyos brocales se ubican en la plaza principal del pueblo, situada en un nivel superior con respecto a las piletas. La construcción es de mampostería, tepetate y piedra caliza con enjarre de cal. Se compone de 4 estanques rectangulares de dimensión variable, limitados por un murete y una barda de piedra, y cuenta con un andador empedrado que les da acceso y a su vez los divide de un amplio estanque. Este, con una profundidad de más de 2 metros, es alimentado a través de un caño subterráneo. Otro similar
vierte el agua a una de las piletas centrales por un canal de piedra. Orificios de derrame intercomunican a las piletas, las que al seguir la conformación del terreno están asentadas en varios niveles. Una hornacina ubicada en un murete más elevado contiene en su base una tosca placa de piedra con un irregular esgrafiado que reza lo siguiente. Cito: Ora pro nobis. Se acabó esta pila el día 6 de mayo del año de 1801. Ya tenemos la mesa puesta. La técnica constructiva que logró aprovechar el vital líquido fue enlazada con la ingenuidad de la poesía popular en este caso. Una relación muy cercana la han constituido el agua y las haciendas en territorio hidalguense. Son variadas las soluciones empleadas para el aprovechamiento del líquido. Para las haciendas de beneficio de minerales, apuntaré solo un aspecto técnico relatado por Antonio de Ulloa en su descripción de una parte de Nueva España, refiriéndose a las haciendas de beneficio del conde de Regla, entre ellas San Miguel y Santa María Regla. Cito: tienen estas haciendas una ventaja muy particular, y es la mediación de un río o arroyo crecido que corre con bastante pendiente, y por este medio se facilitan las operaciones del beneficio, pues el agua hace mover las máquinas de todas especies, martinetes para mover los metales, fuelles para los hornos de fundición y dar las necesarias para las lavas y demás operaciones, con lo cual se excusa todo el gasto que causa el cuantioso número de ganado mular que es indispensable en los minerales que carecen de agua. Hasta aquí Antonio de Ulloa para el siglo XVIII. En haciendas agrícolas y ganaderas hay varios ejemplos dignos de atención. El acueducto de San José a Coculco, en Atotonilco de Tula, abastecía a la hacienda de Tlahuelilpan y funcionaba todavía a principios del siglo XX. En el casco de Bojay Grande destaca un gran aljibe de altos muros de piedra de planta ovalada, con más de 15 metros de profundidad. En el mismo municipio de Atitalaquia, en la colonia de Endó, la antigua hacienda de San Miguel Chingú contiene lavaderos y una cisterna. Esta funcionaba captando el agua de lluvia y tiene un interesante sistema de canalización de agua con resumidero y salida de agua excedente. Esta cisterna alimentaba a unos bebederos adjuntos. Es curioso que la etimología de Atitalaquia no remita a entrada de agua, resumidero o lugar donde el agua se resume. En la presa que abastecía las necesidades de la hacienda del Marqués, en Chapantongo, se alza una torre de medición de nivel en su presa, lo cual podría conseguirse con una simple baliza, pero se sustituyó, en este caso, por toda una estructura, lo cual habla de la magnitud del esfuerzo desplegado. Se revela la antigüedad de otra presa, la de Tepeitic, en Mixquiahuala, datándose en la época virreinal. La presa Francisco I. Madero en Huichapan también posee valores estéticos. El jagüey de la hacienda de Temoaya tiene una interesante torre con un mecanismo con una flecha y rueda que se movía mediante aire y servía como bomba para transportar el agua del jagüey
y que se encontraba a un nivel más bajo hacia el casco de la hacienda. Un artificio parecido es el llamado aparato, el cual abastecía a la hacienda de San Javier en la cuenca de México. Ambos ejemplos a manera de sifones hidráulicos. Como otras construcciones humanas, hay una compulsión por dejar una impronta, un sello, o por lo menos la fecha de la obra. Es el caso del aljibe de Chimalpa o la fuente de Tepechichilco, esta con la fecha diciembre 8 de 1896. Destaca también el aljibe y alambique de la hacienda de la Trinidad, alimentado por un sistema de depósitos de agua con canales y compuertas de ladrillo. Se empleó también el chalnene sobre cimentación de mampostería. El chalnene es un material de construcción de piedra arenisca propio de la comarca de Zempoala. Un antiguo sistema de aljibes en la hacienda de Malpaís, propiedad de los franciscanos, forma parte de un interesante sistema hidráulico y seguramente construido por esta misma orden. Y se empleó un acueducto que corre frente a la fachada principal de la capilla y de la hacienda. El sistema de aljibes y acueducto conduce a un gran depósito con muros de mampostería aplanados parcialmente con mezcla. En parte estos muros reducen su altura debido al desnivel del terreno. Se encuentra parcialmente en la ladera de un cerro. Los muros de limitación están abaulados. En un tiempo el depósito, ya seco, fue utilizado como corral de ganado. Cuenta con una escalera que conduce al interior de peldaños de piedra negra. La hacienda de Chilaco en Meztitlán también posee interesantes aljibes cercados perfectamente por altos muros. Para San Antonio Tochac, en el actual municipio de Apan, en su jardín posterior, hay dos especies de pilas techadas con una cupulilla, parte de la instalación hidráulica. Una de estas cúpulas tenía un mecanismo con engranes, el cual bombeaba el agua hacia afuera, donde se ubicaba la calpanería. Otros aljibes interesantes son los de la hacienda de Paula, Tepechichilco o Santa Rita. Los puentes también se han considerado como parte del patrimonio hidráulico, al salvar ríos y arroyos. El puente de la otra banda, en Izmiquilpan, por ejemplo, es una estructura de mampostería y cantería de 110 metros de largo por 5 de ancho. La obra, concluida en 1655, bajo las órdenes del capitán Miguel de Cuevas y Dávalos, cuenta con 4 arcos sostenidos por gruesos contrafuertes piramidales. El arco principal se alza a 9 metros sobre el nivel normal de la corriente. Los muretes o pasamanos superiores han sido encalados y las demás caras están sin cubrir. En su inicio oriente tiene 2 pequeños nichos laterales, formados por unas columnillas dóricas que sostienen una cornisa, rematando con un frontón que al centro tiene un relieve representando un rostro felino.
el plano de un puente de Zimapán, concluido el 25 de mayo de 1794, está resguardado ahora por el Archivo General de la Nación. Digno de hacer notar también es el puente sobre el río Chinameca, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo. Se trata de un puente de piedra en el antiguo camino Tianguistengo-Xochicuatlán, anteriormente carretera federal, por el año 1965. Este camino, en 1971, pasó por el pueblo de Nonualco. Con un solo arco, que en su punto más alto alcanza los 10 metros, es una obra poderosa y robusta. El tramo del arroyo superior es rectilíneo en su mayor parte, limitándose por un pretil bajo. En el centro hay restos de un hueco, seguramente para alojar una placa informativa. Existe una cruz en el intradós del arco, así como grafitis en la base. Los paños están enjarrados con cal. Los vehículos continúan pasando, aunque ya sin la frecuencia anterior. También puede citarse el puente de Canintla en San Bartolo Tutotepec, entre muchos otros. En varias ocasiones, los puentes están totalmente inmersos en el crecimiento urbano de las poblaciones. Presento aquí algunos ejemplos. En Zacualtipán, el Puente Viejo, en la avenida 5 de Mayo, con 2 arcos con una barda abaulada. Presenta la clásica forma de diamante en la base de la planta para ofrecer menos resistencia al empuje de la corriente. Y en Tepeji del Río, con varios puentes históricos como este, inserto en el camino real del tramo de Santiago Tlautla a la hacienda de La Cañada, también un elemento patrimonial distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las mejoras materiales incluyeron las fuentes públicas como motivo de ornato, con su correspondiente connotación simbólica. La de Zempoala, por ejemplo, en la plaza a un costado del convento, era abastecida por un ramal del acueducto, de acuerdo al plano proveniente de las relaciones geográficas de 1580. Real del Monte posee otra fuente donde convive la legendaria Leda con tortugas. Parte de la historia del humanismo renacentista llega, por supuesto, hasta la paz porfirista. Para Actopan hay algunas fuentes, como esta de planta hexagonal en la esquina de las calles de Escobedo y Bravo, en el centro histórico. Según el catálogo de concepciones religiosas, se abastecía con el agua de la huerta del convento. Está construida con mampostería, formando un paramento posterior más alto que el frente, en donde se practicó una abertura donde se vertía el agua. La fuente ha sido remodelada varias veces, una de ellas en 1858. La fuente de la población de El Chico fue fundida en fierro en 1886. El monumento a Hidalgo en la Plaza Constitución de la ciudad capital incluye la representación de indígenas con una escopeta en una mano y en la otra un jarrón que vierte el agua a la fuente. Otros monumentos, como el conjunto escultórico de Tepatepec del constructor F. Polo,
cumplía también con un mensaje ideológico. La placa que contiene relata, cito: Campesino, no olvides que el agua es tu vida, no abandones el beneficio que te hizo el ciudadano general Lázaro Cárdenas, costeado por la Cooperativa Colectiva de Campesinos 1938. Y ya propiamente también como otro legado de la materialización de la Revolución Mexicana, se levantó un conjunto escultórico en la glorieta de Revolución y Avenida Juárez, en Pachuca, por el connotado arquitecto Vicente Mendiola y el escultor Carlos Bracho en 1954. Si solo debiéramos señalar una bondad del estudio de la historia, destacaríamos su cualidad de enseñarnos lecciones útiles para una mejor comprensión entre el género humano, ahora tan amenazado por diversos odios y rencores. Extraigamos esos significados positivos en términos de solidaridad y diálogos sinceros entre la humanidad, y más en una época tan conflictiva como la que estamos viviendo. En el viejo puente de Aila, en Santiago Tulantepec, una placa con una larga leyenda culmina de la siguiente manera, cito: El goce de estos bienes te asegura, los siglos volarán de ciento en ciento, mas su memoria no caerá en olvido, ni en la presente edad, ni en la, y esta última palabra estaba ya borrada para 1991. Esta desaparición de esta palabra futura parecería una certera premonición, pero esperamos que esto no suceda con el patrimonio hidráulico relatado en esta plática para el porvenir. Muchas gracias por su atención.